Hola amigos ciudadanos, bienvenidos a Candidatos Políticos, un programa producido por Politólogos Digitales. El día de hoy tenemos como invitado a Jesús Arias, del partido Podemos. Hola Jesús, ¿cómo estás? Un gusto, Brigitte, estar aquí en tu programa, agradecer por ese espacio que me están dando el día de hoy y poder llegar a la población para, en este diálogo, manifestar parte de las propuestas e iniciativas que vengo presentando. Bien Jesús, cuéntanos por qué quieres ser congresista, ¿qué te motiva? Mi motivación es, como la de muchos jóvenes, la de una reacción ante el tipo de representantes que hemos venido teniendo en el Congreso, una mala representación. Entonces, este cansancio me generó mucha indignación y entonces este querer hacer más, querer aportar más, ha hecho de que me termine impulsando y metiéndome de lleno en la participación política. Por ahí estoy aquí, porque quiero que haya mayor participación de los jóvenes para que se pueda efectivamente renovar, cambiar la nueva representación que vamos a tener en el Congreso. Tenemos un candidato bastante joven, él es nuestro primer invitado, creo que uno de los más jóvenes que nos está visitando. Cuéntanos ahora tu experiencia en el ámbito político. Bien, yo soy politólogo justamente de profesión, por ello de por sí ya mi carrera, es decir, mi pasar por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una universidad también muy política, y obviamente también comprendo que la política es una actividad inherente al hombre, inherente a la población, porque de una u otra forma, tanto directa como indirectamente, nosotros elegimos votar por alguien o optamos por participar para poder ser elegidos y poder actuar de manera directa en primera instancia. Entonces todo este tipo de actividades nos hacen a todos políticos en realidad. ¿Qué esperas de este próximo Congreso? ¿Cuáles son tus expectativas? Tengo expectativas muy altas respecto a este Congreso, porque intento sacar algo positivo de la situación tan caótica y negativa por la cual hemos pasado justamente en el Parlamento al momento de haber sido cerrado, al momento de todo ese entrampamiento y encubrimiento y en general esta baja aceptación que ha tenido por parte de la población ha hecho que la gente tenga un despertar, haya mayor activismo, haya mayor participación. Entonces espero que esta mayor participación de la población sirva para que todos estemos más politizados, estemos más al tanto de lo que nuestras autoridades hacen. Si la población se sigue manteniendo así, vigilante, participante, vamos a poder trabajar de una manera más eficiente. En mí tienen una persona que va a ejercer muy bien sus funciones como congresista del Parlamento, como es el tema de la representación, la fiscalización y legislación, porque también hay que aclarar que a veces muchos congresistas en campaña se emocionan y tienden a prometer como si fuesen ejecutivos, a ocupar algún ministerio o a estar ocupando tal vez algún cargo dentro de algún municipio, ¿no? Entonces esa es parte de lo que yo vengo a presentar. Y justo hacia eso va la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus principales propuestas? Tú como candidato joven, una cara nueva en el mundo político, ¿cuáles son tus propuestas base? Exacto, como vengo a renovar justamente el Parlamento, como vengo a renovar la política, y justamente mis propuestas vienen en base a un diagnóstico situacional de cuáles fueron los factores que nos llevaron a esta crisis. Por ello, mi propuesta central se da a la reducción de los beneficios que tienen los congresistas, es decir, la reducción del ingreso que tienen. Justamente creo que debe haber coincidencia entre todos los candidatos que el tema de la inmunidad parlamentaria no está cumpliendo su función en el Perú tal cual teóricamente fue planteada. Porque tristemente esta inmunidad parlamentaria se está convirtiendo en impunidad parlamentaria. Entonces debe ser retirada, sobre todo, ¿para qué? Para los delitos comunes, que no tienen nada que ver con el cumplimiento de funciones de los congresistas.
Entonces, también el tema del cobro que tiene escolaridad. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona joven, de 26 años, no tengo hijos. Es ilógico hacer este tipo de cobros. Por parte de mi persona no cobraría escolaridad, pero sin embargo muchos congresistas sí lo hacen, pese a que incluso tal vez o son muy jóvenes o incluso también son ya personas completamente ya mayores, que no tienen hijos en edad escolar. Entonces hay un conjunto de beneficios que hasta el día de hoy se siguen manteniendo, que bueno, entiendo que en determinado momento cumplieron un rol muy importante, tuvieron su función, pero sin embargo el día de hoy mantenerlas es ya un tanto obsoleta. Eso es como de manera central, principal, y esta propuesta también está en parte defendida por parte del grupo al cual yo pertenezco, junto con el tema de la reforma de las AFP, el tema de la legislación sobre seguridad, porque somos conscientes de que este Parlamento va a ser solo de 15 meses, va a ser una representación muy, muy corta. Entonces, extendernos en propuestas y planteamientos sería prometer más allá de lo que es viable, de lo que es realmente posible. Por ello, como bancada, estamos haciendo causa común, estamos unificando criterios y tratando de sacar adelante estas propuestas. A su vez, yo también a manera personal, también manejo cierta representación, velo. Hacia ahí vamos a ir. Ajá. Esa es la siguiente pregunta. ¿A qué segmento social crees tú que representas? Nos hablas mucho sobre el tema de disminuir los beneficios que actualmente tienen los parlamentarios, ¿no? De la inmunidad parlamentaria, pero creo que tú representas al segmento juvenil, ¿no? De repente te sientes más identificado con los jóvenes. Sí. ¿Cuáles son tus propuestas enfocadas tal vez en esa línea? Sí, el tema de la promoción del empleo, el apoyo a los emprendedores, generar una ley para que las entidades tanto privadas como públicas contraten estudiantes universitarios de los últimos años y técnicos también, de los institutos también. ¿Por qué? Porque como universitario egresado sé que los primeros años es difícil posicionarse bien en un trabajo porque te piden experiencia laboral, pero justamente uno, después de haber invertido gran parte de su tiempo, de sus recursos para finalizar una carrera, y ya tiene la esperanza y añora mucho el entrar ya para poder desempeñarse, es complicado. Uno choca con una realidad muy, muy dura que nos dificulta por mucho. Es como que muchos al terminar su carrera universitaria todavía un par de años, 3 años más, pasan por una situación muy, muy complicada. Entonces debe haber una promoción ahí. Justamente como joven intento llevar la voz de estos sectores, también joven de San Juan de Lurigancho, un distrito populoso, un distrito donde creo que las grandes mayorías son aquellas personas que tienen incluso más necesidades y aquellos sobre los cuales los políticos podemos trabajar aún más y mostrar que la política, esta actividad transformadora, puede generar mucho impacto en el cambio de vida de estas personas. Entonces, como joven quiero que esta situación ya cambie, que se quite la idea de que los políticos, sobre todo esos partidos tradicionales, esas personas que han reincidido tanto en estos espacios, solamente entran por beneficio propio. Yo creo que en este corto periodo espero dejar bien en alto la imagen de que un joven puede hacer grandes cosas dentro del Parlamento para que otros jóvenes más también se animen y poco a poco así ir ya transformando, cambiando, como que lavando la cara a la política nacional. Claro, mucho influye la articulación que puedas tener en el caso de, mencionas el ámbito laboral con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que es uno de los órganos rectores, podríamos llamarlo, en ese tipo de políticas de inserción laboral juvenil. Que por cierto, como bien has mencionado, cuando los jóvenes salen de sus centros de estudios técnicos universitarios, CEOs, CEBAS, entre otros, tienen esa difícil tarea de poder insertarse laboralmente hablando.
y jóvenes que no solamente se inserten en un mercado laboral, sino en un mercado laboral digno, Exacto. que les dé todos sus beneficios laborales y que sean jóvenes que se incluyan en la formalidad, ¿no? Porque solo de esa manera pueden tributar a nuestro país, generar ganancias y obviamente buscando el beneficio o el bien común de esta juventud, que creo que anualmente hay muchos jóvenes egresados, una cantidad realmente densa, que es importante que sepan hacia dónde quieren ir laboralmente hablando y darle las herramientas necesarias, ¿no? Esto es una política muy interesante y creo que hay un trabajo bastante fuerte ahí. Sí, y agradecerte, Brigitte, por complementar justamente también esta idea de que los jóvenes se inserten de los últimos años hacia las distintas empresas, tanto públicas como privadas, tiene que ser justamente con el gozo de los beneficios que tienen otros trabajadores, es decir, con la plena seguridad de que su sueldo va a ser un sueldo íntegro, de que va a haber seguridad, de que estas empresas también, al terminar este periodo de convenio, de estímulo, también se animen a mantenerlos ya como trabajadores estables, porque si no estaríamos hablando ya como ciertas leyes que más bien nos ponían en una situación de desventaja. Hago alusión a la ley Pulpín, que era un enfoque de explotación en realidad, o de abuso hacia la juventud, y considero yo que era un acto discriminatorio. Lo que yo quiero impulsar es todo lo contrario, más bien, es que las empresas también reciban ciertos estímulos para que se animen y vean muy atractivo el convocar a gente joven, el convocar a gente nueva. Yo creo que ese es el triángulo, ¿no? Estado, empresa y jóvenes que buscan una oportunidad laboral. Me parece un triángulo bastante interesante y que hay que trabajar. ¿Has evaluado la viabilidad de esas propuestas, de las propuestas que nos has venido comentando? Sí, exacto. Como yo cuento, como politólogo, también cuento con el asesoramiento de colegas que ya tienen cierta experiencia en el campo de la legislación, no solamente de la ciencia política, sino también en el campo del derecho, de la economía, y gente llegada a la política tal vez de manera más global, más macro, más nacional. Por ello, nosotros, en el caso de mi persona, tal vez en este periodo tan breve, tan corto, no logre posicionar por completo la ley, pero quiero que ya se empiece a discutir, se empiece a hablar y esto sirva como que una reforma o un pilar, un eje, que la continuidad de la siguiente gestión pueda concretizar y terminar lanzando. Claro, el objetivo es poner en agenda, ¿no? Porque Exacto. Si no se pone en agenda, siempre se va a vivir pasando y al final nunca se le va a dar una solución adecuada. Claro. Entonces creo que esa es un poco la tarea que sí, tú junto con tu partido podrían poner en agenda, ¿no? Sí. Ya hablando acerca de tu partido, tú estás como invitado, como militante, ¿cómo has llegado a formar parte de Podemos? Bueno, Podemos es un partido nuevo, por eso me llama la atención sus ideas, el programa que tiene. Yo simpatizaba, por ejemplo, en las elecciones municipales que hubo cuando el general Danilo Urresti también postuló para la municipalidad. De por ahí nace mi afinidad, mi interés. Y bueno, yo sí, yo llené mis datos, mi ficha, he pedido la afiliación, no sé en qué etapa se encontrará en el Jurado Nacional de Elecciones, en la OMPE, si es que ya figuraré como afiliado. En tal caso, he tratado de seguir todos los requisitos adecuados para estar lo más dentro posible de este partido y motivar a que más jóvenes se vayan sumando y vayan entrando mediante mi participación, generar ese espacio para que muchos más jóvenes también continúen con esa tarea. Claro, esa cadena que es importante realizar, ¿no? Cuéntanos, ¿sientes que la lista que conformas en Podemos tiene una unidad de criterio en sus planteamientos? ¿Hay una cohesión, hay convergencias respecto a ello? Sí, yo creo que sí, dado a que incluso hay compromisos, hay cartas que hemos firmado, los 36 candidatos de Podemos Perú, referente a una agenda central, puntos claves, que decía que son justamente las propuestas
que nos habíamos comprometido a impulsar como bancada, haciendo acotación a que como el plazo es muy breve, entonces tenemos que hacer mucha fuerza en que este impulso de estas reformas sí o sí tenga que salir, y también para no decepcionar a la población, que crea justamente, que vea que es posible, que si un partido es organizado, si un partido tiene bien en claro sobre qué propuestas y a qué espacio tiene que defender y tiene que representar, lo puede hacer. ¿Cómo estás financiando tus actividades de campaña? ¿Cuál ha sido tu plan de financiamiento para realizar todas estas actividades que son numerosas? Aunque el tiempo de campaña no es mucho, ¿no? Pero me imagino que vas a empezar a realizarlas ya con mayor énfasis. Sí, mi campaña en realidad es muy austera. Es básicamente con donaciones y aportaciones que nos van haciendo día a día. También de aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que se vienen sumando a este proyecto, principalmente jóvenes, jóvenes profesionales que dan parte de sus ingresos, sobre todo en donaciones, en apoyo logístico. Y también, bueno, obviamente como joven, nuestra campaña a través de redes sociales y aprovechando estos espacios que nos están dando para poder llegar y conectar con la población. Y sobre todo bastantes caminatas también, sobre todo en tema personal, del contacto con la gente, hablando con los vecinos, dialogando y caminando a través de los mercados, de las partes altas, de los pueblos, comedores, las asociaciones, organizaciones políticas, en fin, esa es la manera en cómo nosotros hemos venido trabajando. Y en esas caminatas, ¿cuál ha sido tu percepción de los ciudadanos? ¿Qué sientes? ¿Cómo te han recibido? Claro, es una gran alegría. Como quien viene, conozco muy bien de cerca las necesidades porque he estudiado tanto mi primaria, mi secundaria, en las entidades públicas. Así que somos del mismo sector. Soy un peruano más de a pie, de una clase populosa, y la gente reconoce, identifica muy bien eso cuando yo camino al lado de ellos y se suman, me dan muestras de mucho afecto, muchos me felicitan, sobre todo por el tema de ser tan joven y lanzarme a esta contienda que es dura, que es muy sacrificada, pero que sin embargo tenemos que hacerla porque sí o sí vamos a tener representantes, sí o sí el Parlamento va a tener que seguir legislando y la población no siempre, o nosotros no podemos quejarnos constantemente de los políticos si es que tampoco nosotros hacemos nada para revertir la situación. Es decir, está en nosotros el informarnos bien por las personas a las cuales estamos apoyando, a las cuales están entrando. Está en nosotros ver la hoja de vida de las demás personas, lo que proponen y sobre todo el grupo que está detrás de ellos también. Así es importante también evaluar el equipo que hay detrás, ¿no? Porque una campaña no es una campaña individualista, sino hay detrás un equipo y una institución partidaria que los respalda. Cuéntanos cuál es tu opinión acerca de nuestro país y de las autoridades que tenemos. El Perú, un maravilloso país que tiene muchísimo potencial. Tenemos todo para llegar a ser un país de primer mundo, para que nuestra economía despegue, para poder tener tecnología, para poder tener una cultura de paz, una sociedad más ordenada, pero la clave justamente va a estar en la educación, la clave va a estar en el fortalecimiento y aconsejar a las familias, ver el tema también de seguridad y ver el tema de la promoción del empleo. Entonces, por ahí creo que es la clave hacia donde todos los políticos tendríamos que hacer causa común, enfocarnos mucho en mejorar nuestra educación, nuestros índices de competitividad, es decir, que haya bastante empleo, que haya seguridad, que haya salud, y con ello, ya como digo, los recursos naturales los tenemos. Es decir, como que Perú cuenta con la logística. Hay que saber ordenar, hay que saber organizarnos, hay que ponernos de acuerdo, los políticos, hay que saber escuchar. Yo como una persona joven me dejo aconsejar muchísimo, acepto mucho la experiencia de los grandes los dirigentes del lugar de donde yo provengo. Constantemente cuando camino siempre escucho sugerencias y como digo, nuestras propuestas son perfectibles. Entonces, mientras los políticos no se cierren y estén dispuestos ante determinados puntos, establecer que hay una agenda que el Perú tiene que sacar adelante,
definitivamente vamos a lograr grandes avances y un cambio que se espera tanto ya y que es tan necesario en estas próximas elecciones, centrar las reformas, y creo y miro con mucho optimismo que a partir de las reformas que se establezcan en este Congreso, que va a ser breve, que es complementario, pero que yo considero muy importante, y es por eso mi participación el día de hoy. Es importante escuchar, como mencionas. Entonces, ahora te van a escuchar todos los ciudadanos que nos sintonizan. Danos un último mensaje. Bueno, soy Jesús Arias, el número 14 por la agrupación Podemos Perú. Invito a los jóvenes a participar masivamente en política, de los distintos frentes políticos en realidad. Es decir, quiero que los políticos tradicionales han venido ejecutando en el país, y a su vez también a las clases, al gran sector de la población al cual yo represento, como digo, a aquel sector populoso, aquel sector de los distritos donde hay gente emprendedora como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Caraballo, Comas, Puente Piedra, lugares donde también voy a ir visitando, voy a ir conversando, y también tengo muchísimas amistades. Pedirles que se sigan informando, pedirles que se pongan en contacto con nosotros, que nos sigan a través de las redes sociales, mi fanpage Jesús Arias, en el cual vamos a poder seguir intercambiando, y como había señalado hace un momento, en este diálogo va a ser perfectible, vamos a mejorar nuestras propuestas, vamos a ir perfeccionándolas aún más y acercándolas aún más a las necesidades de la población. Bien, ya conocemos al candidato Jesús Arias. Él representa al partido Podemos, tiene el número 14. Invitamos a que otros candidatos puedan sumarse a esta plataforma y poder explicarnos y contarnos más acerca de sus propuestas. Gracias, Jesús, ha sido un gusto tenerte con nosotros, y bueno, esperamos y te deseamos todos los éxitos en esta contienda política. Como politólogo San Marcos y politóloga de Villarreal, deseamos y nos gustaría que un politólogo pueda obtener tal vez una curul en esta contienda. Muchas gracias. Un gusto tenerte con nosotros. El gusto gracias. Es mío, gracias a todos.